Día de hoy estoy hablando del doctor Sebastián Aguirre Astigueta, candidato a defensor del pueblo de la ciudad de Salta, y tenemos un montón de preguntas para hacerle, porque quiero saber, hace mucho que no veo una noticia de qué hace o en qué se involucra un defensor del pueblo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mira, te corrijo un poquito, postulante. Postulante, no candidato. No Bien. candidato, postulante. Bien. O sea, a ver, defensor del pueblo de la ciudad de Salta, limitado a la ciudad de Salta. Ujú. La administración pública municipal, hay una ordenanza que crea la figura, no está en ninguna otra normativa de más importancia. Sí hay una referencia que es la Constitución Nacional, tiene defensor del pueblo en el 86, en el artículo 86, pero hace 13 años que está vacante el cargo de defensor, lo cual llama la atención, Sí. ¿no? ¿Por qué no tenemos defensor del pueblo de la nación? Bueno, en Salta es una figura, se ha abierto esto de poder postularte, es libre, se han postulado 23 personas, a mí me parece un buen dato, y lo bueno de Salta es que no necesitas ser abogado, a pesar de que es una institución unipersonal, un organismo unipersonal, el de defensor, que tiene independencia, ¿no? Y que no necesita ser abogado. Entonces, bueno, yo he visto el listado, no conozco a la mayoría de las personas, pero hay políticos, Ujú. hay vecinos. No hay algún requisito que sea excluyente. El requisito es acreditar idoneidad en la materia de la función municipal, de la Bien. administración municipal. O sea, este es un tema que yo no sé cómo lo resolverá la comisión, el Ujú. defensor del pueblo, que tiene que hacer una terna, y obviamente va a tener que computar los antecedentes de las personas para decir, bueno, usted acredita la idoneidad Ujú. para postularse. Yo puedo hablar por mi caso. En mi caso, tengo muchísimos años como procurador adjunto de la Municipalidad de Salta, conozco la municipalidad, luego me fui a la función pública jurídica provincial, fui abogado consultor de la Fiscalía de Estado, y luego estos 3 años que ustedes me conocen, que estuve en la Universidad Nacional de Salta, Sí. así que conozco la provincia, el municipio y la nación un poco, y bueno, acredito, creo, las características estas de conocerla para lo que me postulo. Ujú. ¿Para qué me postulo? Ahí está. Me postulo porque la figura del defensor está vinculada a dos cuestiones. Por un lado, defender a los vecinos, Bien. los derechos fundamentales de los vecinos, los derechos que emergen de la Carta Orgánica, de las ordenanzas, servicios públicos municipales, etcétera. Bueno, tengo un poquito ahí, digamos, una trayectoria, digamos, vinculada a este tema. Y por otro lado, el control de la administración municipal, ¿no? Bien. O sea, ver que funcionen los servicios, los vecinos llevarán sus quejas, sus reclamos, y el defensor del pueblo tiene eso. Por un lado, una función un tanto mediadora, agarra los reclamos y quejas, los lleva a las autoridades municipales y dice, che, hay que solucionar esto, hay que mejorar esto. Pero también tiene una función que es muy usual en países donde esta figura ha sido creada, Ujú. que es la de hacer juicios, ¿no? O sea, tiene legitimación procesal, dice la Constitución. Mirá, O sea, es alguien que en nombre de los vecinos va a la justicia. puede actuar, Y tiene una entidad. Claro. ¿Pero actúa de oficio o porque van y se lo solicitan? Bueno, yo opino que puede actuar de oficio, claramente. O sea, si soy defensor, suponiendo, ¿no? Si soy defensor del pueblo y hay una cuestión sumamente grave, bueno, tendría que ir a la justicia. De hecho, hay casos en Salta en donde el defensor del pueblo fue, por ejemplo, con no sé, Aguas del Norte, pongámosle, y tuvo problemas de legitimación. ¿Por qué? Porque creo que era por un tema provincial. Entonces, Bien. hay que circunscribir bien. Es defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Ujú. Los problemas son en la ciudad de Salta. Si ustedes ven al defensor del pueblo hablando de cosas de Cerrillos, cosas de Cafayate, Está cosas de divariando. Orán, no es su función. Su función es defender a los vecinos de la ciudad de Salta frente a lo que hace la administración pública municipal, ¿no? Necesariamente tiene que ser frente a la entidad pública, al ente de la municipalidad, a la municipalidad, o puede ser también frente a otro acontecimiento. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay vecinos de la zona sur de la ciudad, de la zona sudeste, que hace tiempo vienen protestando y tratando de impedir la instalación de altos hornos para fundición de metales, y podrían ir ahí al defensor Claro, del pueblo y decir, sí, che, sí. mirá, hay una empresa que nos está queriendo contaminar todo el barrio, no queremos que se instale acá. Claramente, porque vos estás tocando el tema contaminación, y el tema de contaminación es un deber de las autoridades municipales, claro. Bien. ¿No? O sea,
Y curiosamente el tema justo estoy participando de un amparo en Cafayate por esta cuestión, y no se sabe, no se tiene bien presente de que en materia ambiental, nación, provincia y municipios tienen competencias concurrentes de protección. La Constitución dice todas las autoridades. Por eso es que todo el mundo, y más cuando es en el contexto de la ciudad, ¿no? Creo que estabas tocando algo que está bueno decirlo, que es que se reformó la ordenanza, la 14051, que es la de creación del Defensor del Pueblo de la ciudad, a instancia del concejal García, si no me equivoco, estuve revisando los datos, y ¿vieron el problema de los alquileres en la ciudad? Sí. Bueno, le pusieron al Defensor del Pueblo hoy de la ciudad de Salta que tiene que tener un programa de asesoramiento al vecino por problemas de alquileres en la ciudad. Entonces ahí vos ves cómo se trata de un tema que ya no es contra la administración, no es de control de la administración, sino ya es un problema entre privados. Bueno, el Defensor del Pueblo tiene que colaborar en solucionar problemas de los vecinos. Sebastián, no sé si vos tendrás la misma opinión, pero nosotros cuando empezamos a ver las noticias, bueno, nuevamente hay aspirantes para cubrir este puesto se tiene que renovar el Defensor del Pueblo. Como que no se habla mucho, no trasciende mucho qué hace, entonces uno le da la impresión que... Nosotros en un año que estuvimos acá... Nunca dijimos nada. Prácticamente no tengo recuerdo, por ahí me equivoco, pero no tengo un recuerdo de haber dicho... En este problema que tienen los salteños, los vecinos de la ciudad de Salta, se involucró el Defensor del Pueblo y está llevando adelante es más, tal o cual acción. A canales de televisión o a radios. ¿Vos crees que esto, el laburo, ¿no?, específico de un Defensor del Pueblo debe ser accionado por el mismo defensor que ve esto, ¿no?, ve estas situaciones o tiene la iniciativa de comenzar a gestionar, trabajar, o se quede esperando a ver que vengan los vecinos con alguna cuestión en particular? Bueno, a ver, construyamos entre todos las respuestas. Digamos, y a partir de la definición de la figura, el Defensor del Pueblo es un comisionado del Consejo Deliberante. Si el Consejo Deliberante es la caja de resonancia de los reclamos de los vecinos, que lo es, ¿no es cierto? Constantemente nos enteramos que los vecinos van... Ahí tienen sus reclamos, hay comisiones, los concejales constantemente están diciendo los vecinos de tal zona, y el Defensor del Pueblo es una herramienta fundamental porque da su opinión, da su posición, defiende a los vecinos, lo mira desde la perspectiva del vecino. Claramente, si está esperando que a él le ingrese la nota, me parece que no está cumpliendo su función, ¿no? Ahora, hay otra característica importante. Ya dije la primera, que es un comisionado. De hecho, en algunos países se llama ombudsman, creo que en Suecia. Ahí nace la figura. Es un comisionado de las autoridades, pero mirando la perspectiva del elector, del representado, del que lo vota, del pueblo, del vecino. Esta es la primera característica. Entonces, claramente no tiene que estar esperando que le lleven, sino que tiene que estar consustanciado con la problemática de los vecinos, digamos. Y la segunda característica es que no tiene instrucciones de nadie. Claro. Lo dice claramente la ordenanza, lo dicen las leyes, lo dice la figura a nivel internacional, nacional, etcétera. Tiene independencia funcional. Es decir, el Consejo lo podrá llamar y le dirá, bueno, a ver, ¿qué piensa? Yo pienso tal cosa. O sea, no está bajo el ala de nadie el Defensor del Pueblo. Esto es muy importante. Entonces, si uno suma las características de la institución, que representa a los vecinos, que los defiende, por otro lado, que no... ¿Sería como un extra poder municipal? Un órgano de extra poder, claramente. Así ha sido pensado en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, antes de la reforma en 94... O sea, ni tribunal de faltas, ni Consejo Deliberante, ni Intendencia. Nadie. En la Constitución Nacional, antes de la reforma, había 3 poderes, ¿no es cierto? Entonces, con la reforma se comenzó a decir, hay más poderes en el Estado. El Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, que está por fuera de la Corte de Justicia, y el Defensor del Pueblo. Artículo 86. Bueno, así ha sido pensado, algo extra poder, no depende de nadie, ¿no? Lo único que sí es, repito, comisionado del Consejo. Ahí es la caja de resonancia donde el Defensor del Pueblo tiene que rendir sus informes, tiene que llevar, obviamente, explicaciones sobre lo que está haciendo, pero defiende a los vecinos. ¿Es un trabajo full time? Yo creo que es un trabajo full time, claramente debe tener una exclusividad. Creo que la ordenanza no lo dice, pero claramente el Defensor del Pueblo, sobre todo, creo que con el buen sueldo que tendría, me parece que tiene que dedicarse a eso y no a otros intereses, ¿no? Nos dijiste fuera del aire que cobrarían lo mismo que cobra un concejal. Tengo entendido que cobra lo mismo que cobra un concejal. Bien. Desconozco los montos, pero me parece una cifra que seguramente debe ser una muy buena cifra, ¿no? Me parece.
como para que se haga notar su laburo, Claro. digo, para que tenga algún impacto. Debería valer la pena esa inversión pública. Ojo que yo estoy hablando acá así en confianza con ustedes y con lo que nos están escuchando, diciendo, bueno, estoy tratando de construir el concepto de la figura, ¿no? Cómo se arma, y entonces estamos diciendo todas cosas que me parece que dicen, usted reciba las denuncias, las quejas, los reclamos, los pedidos de los vecinos, pero también sea alguien que tome la problemática de la ciudad desde la perspectiva del vecino y diga, a mí me parece que esto es así. Ujú. Bien. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso en abstracto de la figura del defensor del pueblo municipal. Bueno, acá hay algunas preguntas. Bueno, ¿a qué se dedica el A ver. defensor del pueblo? Ya la respondiste muy bien. ¿Y quién es el defensor actualmente? El defensor del pueblo actual es, creo que es un político, ¿no? Federico Núñez Burgos creo que es una figura política. Ujú. Creo que es, ¿Ha sido obviamente, candidato en alguna oportunidad? obviamente creo que también es un profesional, no sé si es licenciado en ciencias políticas o en Sí, historia. sí, magíster en Es ciencia profe política. en la UCASAL. Tiene un perfil, digamos, de ese lado. Y bueno, hay que entrar. Yo entré al Facebook a buscar el defensor del pueblo y vi actividades protocolares, por eso lo decía en una nota que me hicieron. Ujú. Bueno, tiene un perfil determinado. Ujú. Defensor del pueblo con un perfil. Yo hago hincapié en lo que a mí me parece que dice la ley, ¿no? O sea, el defensor del pueblo, independencia técnica y comisionado del Consejo. Bien. Ahora, Sebastián, también tenés que conocer, además digo, de la burocracia, de la legalidad, de las funciones que están, que no por eso son menores, digo, que están establecidas en la Constitución o en la Carta Orgánica del municipio. También tenés que conocer la calle, el termómetro de la ciudad. ¿Cómo ves que está la ciudad de Salta? ¿Cómo ves que están los vecinos? ¿Qué crees por ahí que hay que prestarle atención? Bueno, a ver, también soy vecino de la ciudad de Salta, es requisito del defensor haber residido 5 años, yo llevo más de 20 acá en la ciudad de Salta, y claramente tengo una visión de la ciudad, siempre una ciudad compleja, problemática, en el sentido de, a ver, cosas que digamos que molestan en el sentido amplio de molestia, ¿no? La ciudad en obra, saber cuándo comienzan y cuándo terminan las obras es algo que, por ejemplo, yo circulando en la ciudad Todos al mismo tiempo. me doy cuenta de que hay un problema de planificación. Otro de los problemas quizá de la ciudad es también las necesidades sociales. Bueno, recién anotábamos esto del problema de los alquileres, Uh-huh. que creo que es un problema en cualquier ciudad capital, digamos, de provincia, pero en la capital federal y en cualquier capital del mundo, el tema de los alquileres, más si la ciudad es turística. Entonces, bueno, alguien tomó esto y generó este programa de atención a de problemas entre inquilinos y locadores. Y entonces yo también creo que es un problema ¿no? El problema de la vivienda, en el sentido de, bueno, que es cómo interactúan las fuerzas para que Salta tenga un perfil determinado de Uh-huh. ciudad, ¿no? Dónde se alquila, los costos, el tema de Airbnb, los problemas que tienen otras ciudades. Bueno, me parece que eso es también otro problema que los vecinos de la ciudad están viendo. Y después el problema de siempre, el problema de la burocracia, ¿no? Más allá de lo que dice la ley, que la administración sirve a los intereses del pueblo y se rige por la legalidad, bueno, todo eso ya lo sabemos, es formal, pero ¿cómo funciona en concreto? La municipalidad es ágil, no es ágil, hay mucha burocracia, hay denuncias, por ejemplo, con el tema de las multas de tránsito, las multas a los comercios, el funcionamiento del tribunal de falta, bueno, todo eso hace la problemática del vecino concreta. Uh-huh. Que bueno, el defensor del pueblo tiene que tener una mirada, tiene que, como vos decís, tiene que saber lo que está pasando en la realidad, no lo que dice en la norma. Me acuerdo, ahora que estaba haciendo un poco de memoria, no recuerdo si era Centeno Cornejo. Nicolás Centeno, sí. Sí, que era anteriormente defensor del pueblo. Recuerdo él que agarró, como que tenía otro perfil la Defensoría del Pueblo. No, de hecho lo conozco a Federico, todo bien con él, pero hablando de esto de levantarle el perfil al cargo de defensor del pueblo, recuerdo que sí, Nicolás Centeno, a quien no conozco personalmente, sí se había embanderado de algunas causas, entre ellas, me acuerdo, había dado servicios públicos y en contra de los tarifazos. Es verdad. Había hecho como una cruzada Sí. en contra de algunos tarifazos, y me acuerdo que algún grado de respuesta había tenido y había gestionado. Sí, a ver, yo recuerdo esa época, estaba en la MUNI, el defensor del pueblo era, si no me equivoco, Álvaro Ulloa,
y Nico Centeno era su adjunto. Ahí y después, está. por alguna circunstancia, creo que Nicolás quedó a cargo de la Defensoría. Sí, sí, sí. Y yo sí también recuerdo eso, recuerdo que era alguien que se presentaba en las audiencias públicas. Recordémosle a la gente que hay audiencias públicas para subir la tarifa de luz. La del bondi, por ejemplo. La del colectivo, que es también bastante problemática. Y entonces, a mí me parece una figura adecuada, digamos, obviamente, el defensor del pueblo, que recepte la problemática de lo que le cuesta a la gente, el boleto colectivo que tanto sube, o la luz, o el agua. Que las audiencias sean lejos de la ciudad, por que ejemplo. sean lejos de la ciudad, o que la opinión pase como si nada, digamos, que sabemos que las audiencias públicas tienen el problema jurídico que no son vinculantes, entonces uno va, estudia, expone y señala de que hay algo que está mal o no está claro, y yo considero, por ejemplo, que el derecho a información es lo principal, ¿no? Uno lee que publicitan en el diario El Tribuno páginas completas del nuevo cuadro tarifario y la gente la pasa porque no entiende y finalmente... Claro. Entonces, son cosas en donde el defensor del pueblo puede cumplir ese rol de representar la voz de los vecinos en los lugares donde se toman decisiones. Ahí, luego de que no le den importancia, no le den bolilla, no sea vinculante lo que diga y avancen igualmente, bueno, define la figura del defensor. Por lo menos estuvo, yo reconozco que Nicolás tuvo ese rol, además él estaba muy vinculado a los derechos de los consumidores, me acuerdo, yo lo conocí, trabajé un poco con él, hablé varias veces, y entonces me parece algo válido para la figura del defensor, ¿no? Estar bien atento a eso, porque si no habla el defensor, ¿quién habla en nombre de los vecinos? Eso hoy, por ahí no siempre vas a ser, como defensor del pueblo, no vas a tener la facultad o el poder de imponer un castigo o de revertir algún tipo de política pública o de revertir alguna cuestión que esté mal, pero sí la representación de la defensa del pueblo, digamos, como con bajar esa abstracción a la realidad y decir, che, bueno, ¿por qué este tarifazo? ¿Por qué este desmonte? ¿Por qué esta contaminación? Y digo, y ejercer una representación del vecino para que no sea David frente a Goliat en la mayoría de los casos. Totalmente. Esto se vincula, estoy pensando mientras te escucho, estoy pensando que claramente acá el problema son los límites de la figura, ¿no? El defensor del pueblo, administración pública municipal, intereses de los vecinos en la ciudad. Y bueno, hay cuestiones que son de jurisdicción provincial. Dirán, che, lo del agua, lo de la luz, es un marco regulatorio de toda la provincia, es uno solo para toda la provincia. Pero bueno, alguien tiene que hablar por los vecinos de la ciudad de Salta, ¿no? A ver cómo impacta, y bueno, por lo menos hacer oír esa voz necesaria de alguien que maneja las cuestiones técnicas. En mi caso, creo que, además yo fui subsecretario de Defensa del Consumidor mucho tiempo, así que obviamente las cuestiones de defensa del usuario y consumidor las conozco, las he estudiado. Un momento en el que hay muchas desregulaciones, de que Totalmente. Muchas empresas están siendo muy arbitrarias con los usuarios. Y que básicamente incumplen el deber de información, esto que sea clara, precisa, como dice la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, alguien tiene que procesar los reclamos de los vecinos con un poco de solvencia técnica, ¿no? Me parece que ese sería el perfil que yo voy tratando de construir sobre la figura, ahí que después elijan los concejales libremente, me parece igual. Harina de otro costal. ¿Cómo sigue este proceso? Nos enteramos que son 23 postulantes. Los eligen en comisión, en el Consejo Deliberante. Al actual defensor del pueblo se le vence la gestión, digamos, este año sería para renovar para el 2026. ¿Cómo continúa? ¿Cuáles son los plazos también? ¿Y cuándo conoceremos quién es el nuevo defensor del pueblo? Bueno, a ver, yo creo que el problema está en dos cuestiones. Una, la cantidad de postulantes. 23 que han presentado sus currículums. Yo presenté el mío, que calculo que habrá algún mecanismo para darle un valor. No es un concurso. No necesariamente es un concurso. No es un concurso, pero van a evaluar, calculo, y van a hacer un orden de mérito. Me imagino que pondrán con alguna valoración el criterio. Ahora está abierta la instancia, ¿cómo sigue el procedimiento? Está abierta la instancia para que hagan impugnaciones. Lo dice la ordenanza. Alguien se presentará. ¿Impugnaciones no avales? Yo creo que son impugnaciones solamente. La verdad que, ¿por qué cuando se presenta un juez y...? Claro, pero eso es un concurso. Claro. Esto no es un concurso, esto es un procedimiento de selección participativo con los vecinos van a... Y yo calculo que si alguien va y quiere avalar a alguien o hablar bien de alguien, lo hará.
Ahora es curioso. Digo, a mí me parece muy bien Sebastián Aguirre Astigueta. Que vos fíjate que yo puse que yo Lo soy recomiendo. lo recomiendo. Yo soy crítico de eso. Mira, te voy a decir en qué sentido, ¿no? Bastante realista lo mío. Yo veo cuando postulan a los jueces de la Corte, que es otro procedimiento de postulación, que el gobernador postula a alguien y aparecen oleadas de formularios firmados por funcionarios judiciales que dicen adhiero a la postulación del doctor Aguirre para juez de corte, bla, bla, bla. Y resulta que es todo el juzgado de labura. El juzgado, más todos los otros juzgados, Claro, más todo el fuero. Entonces tiene 1000 avales. El ejército judicial de reserva. Y 2 impugnaciones, y resulta que el que lo impugnó dije, che, alguna vez me dictó un fallo arbitrario que fue revocado. Claro. Y yo sé que tiene multas, qué sé yo, como conduciendo su vehículo. O sea, me parece más valioso esto que una pléyade de amigos firmando encima de un formulario, porque se mandan la misma nota para todo. Entonces, tampoco es la postulación de alguien que se toma el trabajo de decir, che, la verdad que me parece que Astigueta, bueno, tiene algún antecedente valioso, bueno, adhiero. Yo no estoy pidiendo eso, pero digo, es más valioso el que a conciencia hace algo que a eso de presentar avales así como si fuesen 1000-2, digamos, Claro. como que goleó el aval a la impugnación. No, yo creo que la idea es impugnar, es decir, si alguien se presenta y realmente uno conoce a tal candidato y dice, no, esta persona tiene denuncia de abusos sexuales o qué sé yo, o es complicado de tal punto de vista, o bueno, creo que el procedimiento es alguien presenta una impugnación y el nombrado tendrá que defenderse. Calculo que alguno me verá a mí y diga, che, Astigueta... ¿Habrá entrevistas? No tiene previstas entrevistas. No hay Yo previsto. creo que el procedimiento sigue con una terna y eso se eleva para que los concejales decidan cuándo votar. Bien. Pero tengo entendido que los que eligen en realidad son 5 concejales que integran la comisión. Claro, seguramente la comisión trabaja en la elaboración de todo este trabajo que estamos De un hablando, orden de mérito. de un orden de mérito, y lo tiene que elevar al plenario porque los que votan son los concejales. Así que bueno, la verdad que yo no recuerdo otro procedimiento de este tipo antes. El único que recuerdo era Álvaro Ulloa. No recuerdo el mecanismo por el cual se eligió a Federico. Creo que él era alguien que lo pusieron a cumplir las funciones y después quedó una cosa así. De hecho, Nico Centeno también tuvo esa transición, digamos, de haber sido adjunto de Álvaro. Pero bueno, a mí de me parece... Miguel Isa, si no me equivoco. Época, sí, porque yo estaba en la Lo procuración. de Álvaro Ulloa en la época de Miguel Isa, las vueltas de la vida, qué impresionante. Y esas cosas de la política, ¿no? O sea, si alguien de la oposición puesto en un... Bueno, la verdad es que yo en lo personal lo único que puedo aportar es esto, que soy, que hago, que digo, que hace tanto tiempo que vengo así pregonando y hablando. Pero bueno, todos tienen perfiles distintos y es interesante que ustedes se interesen, Total. hablen a la gente, digan, che, el defensor del pueblo tiene esto, funciona así, y las opiniones de los otros. Calculo que cada uno le dará a la defensoría su perfil, en lo que estamos hablando, pero yo soy partidario de que cumpla el perfil que manda la Constitución y la ley, ¿no? O sea, es un defensor del pueblo. Bien. También se van a cubrir los cargos del letrado de la defensoría, secretario letrado de la defensoría. ¿Se labura de a par, de a 2 personas? Eso fue un cambio. Antes se presentaba por binomio, fórmulas, por digamos. binomio, digamos, Sí. y bueno, es una visión del tema. O sea, alguien que, por ejemplo, un político se busca un buen abogado para que sea su adjunto y lo ayude a llevar adelante toda esta cuestión técnica legal. Pero ahora se decidió no hacer por separado y entonces, bueno. Doble trabajo también, ¿no? O sea, y sí, la verdad es que inclusive vi que hay candidatos que se presentan para defensor y para adjunto. ah, sí, mira. Por ejemplo, el doctor Ramiro Angulo, que fue procurador de la municipalidad. Bueno, no sé, creo que cada uno tiene su perfil, pero el adjunto, el defensor del pueblo, el secretario del defensor del pueblo, tiene que ser un abogado. Porque su trabajo es técnico, obviamente. ¿Hay mucha rosca o no? Mirá, yo la verdad es que estoy... Pues digo, termina eligiendo 5 personas ahora y bueno, si bien el Consejo Deliberante en pleno quizás después termine definiendo finalmente quién será tanto el defensor del pueblo como el secretario del letrado, en la previa esos 5 concejales que integran la comisión van a terminar definiendo. ¿En base a qué? ¿Qué sospechás vos? No, que te compromete un montón, porque No, claro, a ver, sos la gente que te a tiene ver, que elegir. La gente tiene el concepto
digamos, negativo de rosca, a mí también me parece una fea palabra, digamos, la rosca, pero existe obviamente la negociación política, etcétera, seguramente la habrá. Yo desconozco, la verdad es que en la instancia en la que yo en lo personal estoy, acabo de terminar mi gestión como secretario de Asuntos Jurídicos, volví a mi estudio jurídico privado, estoy llevando adelante casos como cualquier abogado particular, y simplemente vi el tema y me anoté sin avisarle a nadie. Creo que fue inclusive fue el último día donde junté mis papeles. Tampoco es que lo tenía tan meditado, pero es algo que a mí me resulta sumamente atractivo. La verdad es que algún concejal conozco, o sea, en el sentido de sé que es concejal, inclusive concejales creo que ninguno está en la comisión esta, o me conocen a mí, pero la verdad es que, a ver, el que crea que esto es para hacer rosca, para acomodar figuras políticas o para pagar favores políticos, yo en lo personal, por mi manera de ser y de pensar, me parece que no va por ahí la cosa, ¿no? Creo que, a ver, uno se postula pensando de que en realidad quieren elegir a alguien que va a cumplir bien el rol de defensor. Bueno, elegirán el perfil, creerán que un político lo puede ser mejor que un técnico, o un técnico mejor que un presidente de centro vecinal, o mejor que un simple abogado, porque he visto que hay abogados ahí que no tienen tantos antecedentes, me parece, en la función pública, pero seguramente los tienen. Entonces está todo bien. Van a elegir, la doctora Oviedo, por ejemplo, es una abogada que yo conozco, es muy buena abogada. La doctora Vega también, Daniela, es muy buena abogada. Saín o Saraín, creo que también es una abogada que he escuchado por ahí. Entonces está todo muy bien. Elegirán el perfil. Ahora, meter esto al barro de la política me parece que no. Me parece que hay que hacer el trabajo como corresponde. ¿Por qué crees que hay 23 postulantes, inédita la cantidad? De pronto se volvió atractivo, habrá un problema de oferta laboral, no sé, viste que ahora... ¿Está complicada la calle para los abogados? Sí, yo creo que sí. Y para los políticos también, obvio, para muchos. Yo creo que la calle está muy complicada para los abogados, yo de hecho lo estoy sintiendo, digamos, ¿no? Obviamente, pero creo que está pasando también en la justicia, donde por un cargo se presentan 50 personas, claro, ¿no? Entonces sí, claramente hay una crisis económica tremenda y se ve cualquier oportunidad laboral como una oportunidad para ganar un trabajo bien remunerado. En mi caso, no digo que no lo considere como algo computable, simplemente, bueno, uno tiene esta afición por lo público, por el derecho público, etcétera, pero bueno, digamos, uno no se presenta a un cargo solamente por el sueldo, me parece que tiene que tener vocación. Vamos allá. Sebastián, vamos a estar atentos a ver cómo sigue este proceso. Muchísimas gracias por desburrarnos en todas estas cuestiones y poner sobre la mesa esto, ¿no? Hay que volver a discutir esta figura, que vuelva a aparecer un poco más. Quizás esta posible renovación ayude a enaltecer un poco más la figura del defensor del pueblo. El perfil. Sí, necesario. Porque si no se comunica, no existe muchas veces. No, pues si la gente no sabe que puede recurrir y que tiene un defensor del pueblo. Prefieren ir a la tele. Prefieren ir a la tele, a la radio, que vaya un móvil, exactamente. O defensa del consumidor, y a veces la figura del defensor del pueblo creo que puede andar. Gracias, Sebastián. Bueno, veremos. Bueno, chicos, gracias por invitarme. Hasta luego. Último